Bien, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque este es el día que tú has hecho para nosotros, en el cual nos gozaremos y en el cual nos alegraremos, Señor. Colocamos delante de ti, Señor, lo que tú vas a hablar, lo que vas a decir, y prepara cada corazón, Señor, que sea tierra fértil, Dios, para recibir la semilla, Dios, que creo que va a dar fruto, no al 30, no al 40, sino al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús declaramos y creemos que será una mañana de victoria. Y todo aquel que ha venido a recibir una palabra, una respuesta y un milagro, seas tú concediéndolo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenido al Señor. Bien, quiero compartir, y hemos venido hablando acerca de los milagros del Señor. Comenzamos el miércoles y estamos utilizando la figura del cojo o de los milagros que el Señor hizo con personas que tenían un problema de pronto de nacimiento, un tema natural o un tema espiritual, y hemos utilizado al cojo para ilustrar una serie de enseñanzas que tienen que ver con la vida cristiana, con la madurez de nuestra fe. Entonces le he titulado Cómo hacer caminar al cojo. Amén. Vamos, dígale al que está a su lado, la enseñanza se llama Cómo hacer caminar el cojo. Amén. Bien, y he titulado el tema de esta forma porque creo que el impedimento que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida o de nuestra fe podemos tener nos va a ayudar a estancar nuestro crecimiento, o nos va a ayudar, de acuerdo a nuestra actitud, a mejorar nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Y utilicé el miércoles, para aquellos que no pudieron estar el miércoles, como base bíblica, Hechos capítulo 3, del cojo ese que estaba en la puerta del templo. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 3, y dice que había vivido toda su vida lisiado, y que cada mañana que se despertaba, unas personas lo cogían y lo dejaban en el templo. Y durante toda su vida, hasta que se llegó a encontrar cara a cara con dos de los apóstoles de Jesús, hasta ese día, toda su vida, él vivía de las limosnas de las personas que llegaban al templo. O sea, toda su vida este hombre estaba acostumbrado a que unos compañeros lo fueran a buscar y lo tiraran en el templo, y jornada tras jornada hacía dinero de la misericordia o de la conmiseración que él despertaba en la gente. Amén. Decíamos el día miércoles que los apóstoles se dirigían al templo durante la hora tercera más o menos para orar, y se encontraron con el cojo, y el cojo los retrasó durante un tiempo, porque ese día el cielo había determinado que un milagro iba a ocurrir en la tierra. Amén. ¿Sabe? Y es interesante ver cómo Dios tiene preparado un día específico. No fue antes ni fue después. Fue un día específico que Dios había escogido para que este hombre tuviera la oportunidad de recibir un milagro. Amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí saben que Dios siempre tiene un tiempo, un día, un momento, una etapa de nuestra vida en la cual va a desatar cada promesa que ha hablado a nuestro corazón? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí lo pueden creer y lo pueden recibir? Amén. ¿Sabe? Hasta ese día Dios había determinado que ese hombre iba a estar postrado en ese lugar. Dios iba a cambiar su estado, su condición, iba a cambiar su profesión, iba a cambiar su fe en ese momento, porque dice la Biblia que ese hombre una vez se levantó, entró al templo saltando, danzando, glorificando, así como usted hacía durante 10, 15 minutos cantando esos coros. Así ese hombre dice que entró al templo. Ok, yo recuerdo que el Señor me hablaba en ese momento. Hay gente que cuando recibe un milagro, en vez de entrar al templo, se pierde del templo. Que cuando recibe el trabajo, en vez de glorificar a Dios, en vez de pegarse más del Señor, veo que los amenes se van poco a poco perdiendo. Pero sabe, ese día ese hombre halló una oportunidad. ¿Ok? Y creo que cuando
leímos esta enseñanza, la predicamos, la ministramos el día miércoles, nos dejó claro que Dios siempre es un Dios que tiene oportunidades. Amén. ¿Saben? Y ese fue el día en que ese cojo halló la oportunidad de recibir un milagro. ¿Sabe? La palabra enseña que se encontró con dos hombres de oración, con Pedro y con Juan. Y él esperaba recibir moneda y de pronto dijo, ahí vienen los ¿cómo es que? ¿Cómo le dicen a los pastores? Esos son pastores de Jesús, seguramente hoy llegaron a pie, pero seguramente tienen tremenda camioneta. Y le sacó la mano así, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijeron los apóstoles? No tengo plata ni oro, o sea que usted va limpio con nosotros. Lo que tengo es la unción de Cristo para que tú te levantes y cambies tu condición. Amén. Escuche, mire, él siempre estaba acostumbrado a ver las manos de las personas que llegaban al templo, pero me llamó la atención una palabra que está escrita cuando ellos le dijeron, míranos, ¿sí me entienden? ¿Saben? Nosotros tenemos que cambiar el enfoque del evangelio que nosotros estamos practicando, porque no se trata solamente de lo que tengamos que recibir de parte de Dios, ¿ok? Yo sé que todos aquí tenemos necesidades y todos estamos a la espera de que Dios nos entregue una respuesta y nos entregue un milagro, ¿ok? Y era la expectativa que tenía ese hombre cada vez que veía a alguien que se dirigía al templo, de que le dieran, ¿qué? Limosna, de que le dieran dinero, de que ese día pudiera completar la tarifa, irse y hacer lo que él hacía cada vez que tenía ese hábito. Durante mucho tiempo lo tenía, ¿ok? Su condición fue la misma durante mucho tiempo, ¿sabe? Y a veces esa es la condición de muchos hombres y mujeres de Dios, amén. Y nos hemos acostumbrado a vivir, escúcheme bien, de lo que otros puedan hacer por nosotros, de lo que otros nos pueda dar, de la manera como alguien nos ve, de la manera como las cosas nos suceden. Escúcheme bien, y hay muchas veces que ese estancamiento simboliza algo que tenía este cojo, algo que tenía esta persona, y es que se acostumbró toda su vida, se habituó a una condición. Y ese día Dios quería cambiar la condición de este hombre, pero no lo hizo como él quería, ¿ok? Y usted tiene que comprender que Dios no lo va a hacer como usted desea y no va a utilizar los métodos y las circunstancias que a usted le agrade y que usted se acomode, no, ¿ok? Usted puede comprender eso porque a veces uno dice amén aquí en la casa del Señor, pero no dice eso o no sostiene esos mismos amenes cuando estamos enfrentando las pruebas allá afuera, amén. ¿Sabe? Y ese día Dios le dijo, o sea, no, a través de los apóstoles, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, a veces Dios no va a hacer las cosas a través de la manera que tú esperas, porque Dios tiene un método para provocar los milagros en la vida de las personas, ¿sabes? ¿Sabes? Y cuando Dios establece esa ecuación que es diferente a la de nosotros, a veces nos duele, a veces nos cuesta entender, a veces nos cuesta esperar, a veces nos cuesta resistir, a veces nos cuesta perseverar, a veces nos cuesta discernir la palabra que de aquí se da para ustedes, para que puedan crecer y para que puedan avanzar. Y usted puede estar allá respondiendo, pastor, pero más tengo que esperar, todavía tengo que ser más procesado, todavía tengo que ser más probado por Dios, todavía tengo que pasar por valle y por desierto. Pues no te voy a decir que sí, porque Dios es quien establece los métodos, amén. Y Dios estableció un método para que este hombre recibiera la sanidad. Primero cambió el enfoque y le dijo, mírame, le dijeron los apóstoles, amén. Escúcheme bien, usted tiene que cambiar el enfoque y la manera de ver la vida cristiana, ¿ok? Entender que Dios se toma el derecho de hacer las cosas como Él quiere, pero te tienes que meter y sintonizar con Dios, porque la manera como Dios hace las cosas o los cambios que Dios provoca cuando quiere hacer un milagro en tu vida son diferentes a las formas que tú estás esperando, amén. No se trata de la forma, se trata del resultado. ¿Me dices amén? Ese día ese hombre dejó de ser lisiado para convertirse en uno más que iba a ensanchar el reino de Dios
escúcheme, porque dice la Biblia que una vez entró al templo se agolpaba mucha gente en ese lugar. Muchos gentiles llegaron a ver qué pasaba y pudieron ser testigos de que el hombre que había estado toda su vida en la puerta del templo pidiendo limosna, hoy estaba levantando sus manos y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Me dice amén a eso? La gente que te vio en una condición difícil va a verte algún día o en algún momento en una condición diferente. Me dice amén. Lo puedes recibir. El que te vio en pobreza va a ver cómo Dios te prospera. El que te vio en dificultades vas a ver cómo Dios te llevó a conquistar cosas grandes. Amén. El que vio tu hogar destruido va a ver cómo Dios lo va a restaurar y te va a levantar. Amén. ¿Sabe? Esta enseñanza me llevó también a analizar otra historia que tiene que ver con una persona lisiada. Y la encuentras en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Unos días después, Marcos 2, del 1 al 12, Jesús regresó a Capernaum y se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Y se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Verso 6. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando. Ojo. Y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate, recoge tu camilla y anda. Y así sucede entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Verso 12. Entonces el hombre se levantó y enseguida recogió su camilla y salió caminando frente a todos. Y todos estaban asombrados, alabando a Dios y diciendo: nunca hemos visto algo así. Amén. Nunca hemos visto algo así. Hay una diferencia entre ver las cosas y poder discernir las cosas. Amén. Mientras los escribas veían lo que estaba pasando, el Señor tenía el discernimiento para saber lo que ellos estaban pensando. Amén. ¿Sabe? Y en este camino usted se tiene que acostumbrar a ver las cosas diferentes, porque no todo lo que usted ve es lo que parece ser. Amén. Escúcheme bien. Por eso ocurrió la sanidad en el primer milagro que te hablé, del cojo que estaba sentado en las afueras del templo. ¿Ok? Toda su vida se acostumbró a verse de esa manera, como uno que salía jornada tras jornada a pedir limosna y regresar a su casa, y se habituó durante mucho tiempo a eso. ¿Sabe? Y es que a veces el estancamiento, pues en el caso de él, venía por circunstancias físicas y circunstancias naturales. Pero este hombre tenía la capacidad de pensar. Y cuando uno concluye la historia, tenía la capacidad de decidir si esa era el hábito de su vida hasta que estuviera en este mundo, o si eso algún día iba a cambiar. Y es usted quien decide. Escúchame bien, porque Dios puede tener la intención de hacer muchas cosas buenas en cada uno de ustedes, pero es usted quien decide si sigue así, escúcheme bien, lisiado, o si decide cambiar los hábitos y el rumbo de su vida. ¿Me dice amén a eso? ¿Me puede decir amén a eso? Entonces no se trata de Dios, se trata de nosotros. Escúcheme, porque Dios te perdonó y ya hizo todo por ti.
Pero te toca a ti resolver día tras día, jornada tras jornada, las cosas que te son piedra de tropiezo para que tú puedas crecer y para que puedas seguir avanzando. ¿Me dicen amén? Porque yo lo he repetido muchas veces, pero te lo voy a recordar, porque es que te lo tengo que recordar. El cojo estaba lisiado, pero tenía la capacidad de decidir. Y de hecho, todos los días decidía lo mismo, ¿cierto? Y puede que una que otra área de nuestra vida esté lisiada, esté castrada, o todavía no hemos tenido la madurez para decirle: Señor, necesito que cambies esto, necesito que pueda yo cambiar esta parte de mi vida que todavía no se alinea a tu palabra. Y tú y yo sabemos qué áreas tenemos pendientes con Dios, qué asignatura todavía no hemos probado. Y tal vez hay cosas externas que ya no se ven, pero tal vez en nuestro corazón hay elementos, hay emociones, hay cargas, hay raíces, hay temores, hay heridas, hay cosas que todavía se encuentran habitando en nuestra vida. Y que Dios viene hablando de alguna manera para que tú se las pongas a Él, o para que tú puedas desterrarla de tu corazón y que Dios pueda completar la obra que quiere completar en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. Amén. Pero tienes que cambiar el enfoque y tienes que desaprender lo que has venido practicando durante todo este tiempo. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que el proceso de santificación, como lo dije, es un proceso y se va a dar diariamente. Pero no puedes estar toda la vida despidiéndote de cosas que cada vez que pasa el tiempo lo que se están es habituando más a estar en ti y tú a practicarlas. Escúchame bien. Y tienes que desaprender esas cosas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y me llamó tremendamente porque leemos ese pasaje en Hechos capítulo 3 del cojo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Pedro no solamente le dijo: mírame. Pedro dice: lo tomó por la mano y lo levantó suavemente hasta que sus tobillos y sus pies se afirmasen. Escúcheme bien. ¿Sabes? Pedro fue amable con aquel que estaba lisiado. Pedro fue amoroso con aquel que no se podía levantar. Amén. Pedro y Juan fueron misericordiosos con aquel que tal vez nunca había experimentado la misericordia y el amor de Dios. ¿Cierto? Y hasta que se levantó, no lo soltó. Amén. Entonces hay una diferencia entre ver las cosas y discernir. Porque tú puedes saber qué es lo que te está haciendo daño y qué es lo que no te está dejando crecer, caminar y avanzar en este camino. Pero una cosa es discernir el daño que esto me puede hacer el día de mañana. Amén. Dios no hace las cosas pensando en solucionar tu día o solucionar una temporada de tu vida. Dios hace las cosas para solucionar todo, escúchame bien, todo en tu vida y que te puedas perpetuar en esa condición. Y ya depende de ti si caes o no caes, si caes o te mantienes, amén, si te levantas o sigues tirado en tu misma condición. ¿Sí me hago comprender? Amén. Hay una diferencia en eso y nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas y el por qué nos están pasando. Y la palabra en nuestra vida está lleno de escenarios y de personas que solo con lo que han visto de nosotros o con solo lo que hemos visto de otras personas o de otros escenarios nos alcanza para juzgar, para señalar y sacar conclusiones equivocadas. Amén. Escúchenme bien. Si la historia de ellos no estuviera protagonizada por uno de los apóstoles, sino por uno de nosotros, tal vez tú te hubieras detenido. Te hubieras detenido a decirle a esa persona: mírame. Hubiese sido capaz no solamente de decirle: mírame, sino tomarlo de la mano
y levantarlo hasta que esa persona se pusiese en pie. Te estoy hablando de literalmente de lo que hizo Pedro. Pero espiritualmente, ¿tú sabes qué significa eso? Tomar a una persona que no ha conocido a Cristo y que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un enfoque diferente de vida al que tú tenías. Y tú le puedas decir que su condición no es el propósito que Dios tiene con él, que Dios tiene un propósito diferente, y que tú puedas tomar de la mano a esa persona y que lo puedas traer a Cristo, escúchame bien, y que le puedas enseñar el evangelio de Jesús. Amén. Eso significa que lo tomó de la mano y no lo soltó hasta que sus pies y sus tobillos estuviesen afirmados. Y que tú puedas presentarle al Señor a una persona, pero lo puedas tomar de la mano y ayudarlo a crecer, ayudarlo a conocer a Cristo, que lo puedas traer a la iglesia, que lo puedas discipular. ¿Sabes por qué no cogió para otra parte? Porque Pedro sabía lo que tenía que hacer. Amén. ¿Sabe? Y a veces nosotros nos apresuramos a juzgar la condición de la persona y no la solución que Dios puede provocar en la vida de ese ser. Amén. Y sacamos conclusiones equivocadas y en ocasiones dañamos ese nombre, esa persona, a ese instrumento o a esa vasija que puede ser el día de mañana en las manos del Señor. Amén. En ocasiones la dirección o el consejo de Dios no va a ser entendido por todos. No va a ser entendido por todos. La gente que caminó con Moisés en el desierto, en algún momento, escúcheme bien, no lo vieron como ese gran líder que salió de Egipto. Porque hubo un momento, escúcheme bien, que Moisés dejó de ser ese líder y fue como la piedra de tropiezo para los israelitas que iban marchando a Canaán. Escúcheme bien, entonces ya no era el gran Moisés que los iba a liderar y que los iba a guiar, sino era aquel con el cual diariamente se iban a quejar. Era aquel líder, escúcheme bien, al cual lo querían matar y lo querían apedrear. Era el líder que cada día tenía que escuchar las quejas del pueblo, diciéndole que en Egipto vivían en una mejor condición y recriminándole por qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos mejor. Hubiésemos preferido morir allá que venir contigo al desierto. Y tenían una palabra, tenían una promesa, habían visto a Dios actuar. Amén. Y la manera como Dios provocó que salieran victoriosos de Egipto, a pesar de toda la oposición que había de parte de Faraón. Escúcheme bien. ¿Sabe? Ellos cambiaron su manera de ver a Moisés. ¿Sabe? La historia bíblica habla también de 12 príncipes que fueron a inspeccionar la tierra. Dios le dijo a Moisés, escoge a 12 principales de las tribus de Israel para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. ¿Sabe? 10 de ellos dieron un informe negativo y 2 de ellos solamente sostuvieron la palabra que Dios les había entregado, que era una tierra buena en la cual iba a encontrar leche y miel y que iba a fluir en abundancia. ¿Sabe? Porque ellos cargaban con una promesa. Los 12 dieron todo igual, pero solamente 10 opinaron de una manera negativa y 2 solamente opinaron de una manera positiva. Amén. Porque cambiaron su manera de ver las cosas. Escúcheme bien, hay una diferencia entre ver y discernir las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ellos vieron gigantes, los otros vieron los frutos de la tierra. Amén. Escúcheme bien. Hubo parte del pueblo que vio a Moisés, un hombre manso, sabio, consejero, que tenía la capacidad y el carácter para llevarlos victoriosos hasta la tierra de Canaán. Pero hubo un porcentaje del pueblo que no vio eso, que vio un hombre débil, sin carácter, sin sabiduría, sin personalidad, para encararlos y para increparlos. ¿Cierto? Porque
Es algo diferente el ver las cosas a discernir lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Escúcheme bien, cuando Jesús llegó y puso los pies sobre esta tierra, mucha gente decía, ahí va el hijo del carpintero. Pero ¿qué dice la Biblia quién era Jesús? La Biblia dice que era el Hijo de Dios, que era el ungido, que era el Mesías. Pero mucha gente decía, es el hijo de José, el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque su manera de ver a Jesús no era como el Mesías, como el rey, como el ungido que iba a llegar, sino como el hijo de José, el que ayudaba a hacer la madera, el que tallaba las mesas, el que hacía las sillas, amén, el que tomaba la cuenta, el que le decía tienes que comprar esto y tienes que comprar aquello. Eso no lo busque, pero eso es más o menos lo que hace un ayudante de carpintería. Pero había otros que sí lo veían como el ungido y como el Mesías. ¿Para qué te digo toda esta introducción? Para que sepas que o tú estás del lado en donde están aquellos que ven las cosas y se conforman con lo que ven y se habitúan de esa manera a vivir la fe cristiana, o estás del lado de aquellos, escúchame bien, que veían a Moisés como el gran líder, como aquel que tenía la sabiduría para llevarlos victoriosos hasta Canaán. O estás del lado de aquellos que, a pesar que no eran la mayoría, sino que eran solamente dos príncipes, y se atrevieron, escúcheme bien, a refutar la teoría de aquellos 10 con temor, sin ningún temor de que fuesen apedreados o fuesen muertos en el instante. Se atrevieron a decir, sí, la tierra es buena en gran manera. Amén. ¿Sabe por qué? A pesar, yo siempre tengo claro algo. No todo el mundo tiene la capacidad, y a veces no son la mayoría los que tienen la capacidad de discernir lo que Dios quiere hacer el día de mañana. Amén. Porque mucha gente que ve tu proceso tal vez corresponde a los 10 príncipes, o sea, a la gran mayoría que tal vez han opinado, o tú te has enterado de lo que han dicho de ti, y tal vez son más los que no creen en ti y son pocos los que sí todavía guardan esperanza de que algo bueno salga del proceso o de la prueba que tú estás viviendo. Amén. Y eso pasa en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de los que estamos aquí, escúcheme bien, escuchamos decir más cosas malas de nosotros que cosas buenas? Amén. ¿Sabe? Antes de comenzar la iglesia, hubo más gente con pensamientos negativos, con pensamientos de desesperanza, con pensamientos frustrantes, con palabras de fracaso que con palabras de esperanza. ¿Sabe? Porque estamos acostumbrados siempre a mirar lo negativo de los procesos y a obviar lo positivo o lo bueno que Dios quiere provocar el día de mañana. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. La gente que vio a Jesús se equivocó. Los 10 príncipes, escúcheme bien, que hablaron mal de la tierra, se equivocaron. La gente que habló mal de Moisés se quedó en el desierto. Amén. ¿Saben por qué? Porque llegaron solamente hasta el punto de ver las cosas y sacar conclusiones por lo que vieron. No tuvieron la capacidad de discernir lo que venía después. Amén. ¿Sabe? Y usted está aquí no para acostumbrarse a ver solamente lo malo que le está pasando. Tú tienes que visualizar y discernir qué es lo que Dios está queriendo hacer con lo que te está pasando. Amén. Porque no es porque Dios esté encaprichado y que sufra. Es sencillamente porque de este proceso algo bueno Dios va a sacar de tu vida. Amén. ¿Sabe? Siempre que Jesús hablaba, quería establecer la autoridad que Él tenía sobre las personas que lo estaban escuchando. ¿Sabe? Y el tema del cual estamos hablando, del contexto del cual estamos hablando, de este hombre que habitaba en Capernaum y que también había estado lisiado durante mucha parte de su vida, tiene que ver con lo que le pasó al cojo, y tiene que ver con lo que nos pasa a muchos de nosotros. ¿Ok? El cojo de ellos era una persona sin oportunidades, pero Dios provocó una oportunidad. El cojo o la persona lisiada que tenemos hoy como ilustración de lo que queremos enseñar, también era una persona sin oportunidades y sin esperanza. Tenían algo en común, escúcheme bien, que al cojo de ellos lo llevaban y lo dejaban tirado en la puerta del templo. Pero hay algo diferente en esta historia.
porque también habla no solamente del cojo como principal protagonista después de Jesús, sino también habla de 4 hombres que se atrevieron a creer, escúchame bien, a discernir. No se conformaron con lo que vieron, sino pensaron que Dios podía hacer a través de esta situación. Dios podía provocar un milagro y traer una nueva oportunidad para esta persona. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? La manera como estamos viviendo nuestros procesos y la manera como lo estamos viendo. ¿Me dice amén a eso? Escúcheme bien. Y no tenemos a veces la fe para discernir lo que Dios puede hacer a través de la tragedia y de las cosas difíciles que estoy enfrentando. Amén. En Marcos capítulo 2, versos 1 y 2 dice que no cabía nadie, escúcheme bien, ni en la puerta. Dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que Jesús estaba en Capernaum, estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba. Y entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿ok? O sea, Jesús había regresado de Galilea y estaba nuevamente en Capernaum. La mayor parte de los milagros de su ministerio, bueno, Jesús comenzó en Capernaum, salió a Galilea, hizo 4 milagros y regresó nuevamente a Capernaum y se encontró con esta escena. Escúcheme bien, ¿sabe? Dice que la gente se agolpaba, igual que en el milagro de Hechos capítulo 3 dice que el atrio de los gentiles se agolpaba. ¿Sabe? Y usted tiene que saber algo, y la pastora lo predicó el domingo pasado, que cuando usted está en la casa de Dios, usted tiene que estar preparado para que Dios haga un milagro, para que Dios provoque una respuesta. ¿Sabe por qué se agolpaba la casa y por qué no cabía nadie? Porque habían escuchado que Jesús había regresado a Capernaum. Amén. Por eso la casa estaba agolpada, no cabía ni en la puerta, porque sabía que donde estaba Jesús predicando la palabra, no era una cruzada de milagros. La Biblia dice que Jesús estaba predicando la palabra y los escribas lo escuchaban. Escúcheme bien, pero los escribas veían, pero no tenían el discernimiento para saber qué era lo que el Señor estaba enseñando. Amén. Y esa es la diferencia, escúcheme bien, que usted puede conocer palabras, pero puede tener palabras, pero no puede tener discernimiento. Escúcheme, los escribas no entendían lo que Jesús enseñaba, pero a pesar de eso, había gente que quería recibir algo de parte del Señor. Y usted tiene que entender, si usted quiere ver milagros y respuesta en su vida, usted tiene que buscar donde está la presencia de Dios. Amén. Donde se mueve el poder de Dios. El lugar, el escenario que Dios ha escogido para poder habitar su nombre en ese lugar. Me dice amén. Me dice amén a eso. ¿Sabe? Si usted quiere buscar una respuesta de parte de Dios, usted tiene que buscar al Señor. Estamos en tiempos, escúcheme bien, y la gente tiene que entender, estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. La Biblia dice que los últimos tiempos serían tiempos apocalípticos. La Biblia enseña las cosas que estamos viendo y que están pasando. El Señor lo profetizó. ¿Sabe? Y a veces me siento como impotente al ver mucha gente que parece que tuviera el cielo asegurado. Amén. Y no entiende que entre más busques del Señor, escúcheme bien, más vas a asegurar, más seguridad de salvación vas a tener. Tus hijos, escúcheme bien, entre más lejos estén del mundo, más seguridad de salvación van a tener. Amén. Menos posibilidades de que se equivoquen van a tener. No estoy diciendo que el que venga a la iglesia nos va a hacer perfectos. No te estoy predicando ese evangelio. Te estoy diciendo que cuando tú le enseñas el temor de Dios, menos posibilidades de que erren el camino, de que se equivoquen van a tener. Menos posibilidades de que tu niña salga embarazada, escúchame bien, van a tener, porque el temor de Dios va a estar en el momento de tomar decisiones apremiantes. Amén. Menos posibilidades tu hijo de que sea un alcohólico y un drogadicto va a tener, porque tú como padre le has enseñado la palabra. Amén.
La gente se agolpaba. La pregunta es: ¿por qué la gente no se agolpa para este tiempo? Sabiendo que una de las cosas más difíciles que ha vivido nuestra generación ha sido esta pandemia. Y todo este tiempo hemos visto cómo gente que hoy estaba bien ha muerto y ha desaparecido. En un instante, como dice Santiago, como la niebla, la vida se le ha ido. Y nosotros a veces nos encontramos muy pasivos y nos habituamos a ese tipo de vida. El cojo de ellos no vivió por Dios toda esa vida. Todo ese tiempo no lo vivió, no fue por Dios. Es porque se acostumbró a vivir lisiado y vivir de lo que le dieran jornada tras jornada y día tras día. Y a veces nos acostumbramos: no, si yo voy el miércoles, no, yo sí voy el domingo, no, yo le empato el otro. Y nos acostumbramos y nos habituamos. Entonces, cuando sentimos que no podemos caminar, que una pierna se nos duerme, que un brazo se nos para, te estoy hablando simbólicamente, cuando tu hogar se desbarata, ¿cierto? Cuando tus hijos se te salen del camino, que comienzas a cojear, cuando la situación económica se comienza a apretar, ¿cierto? Ya no puedes avanzar como antes, ya no sientes la libertad y la seguridad que es tener una vida económica próspera. Cuando tu hogar se comienza a desbaratar, ya no puedes tomar las cosas como tú quieres y no tienes la seguridad de que todo marcha bien. Entonces estamos lisiados y llega un momento en que no puedes movilizarte, porque son tantas áreas de tu vida al tiempo que no puedes repararlas al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos poco a poco a vivir de esa misma manera, sin importarnos, escúcheme bien, sin importarnos lo que Dios hizo tal vez, o lo que Dios puede hacer con mi vida el día de mañana. Y luego se juntaron, dice la palabra, a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta. Una multitud de gente se reunía al frente, tapaban la puerta para escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús. Amén. Y estoy seguro que muchos estaban esperando, estaban ahí con la expectativa de que el Señor hiciese un milagro. ¿Me dice amén a eso? Amén. ¿Me dice amén? Pero el Señor no hizo un milagro en ninguno de ellos. El Señor predicaba la palabra. Amén. Es que tenemos que cambiar el enfoque. Nosotros, escúcheme bien, ¿qué le dijo Pedro al cojo de Hechos? Mírame. Porque él siempre estaba acostumbrado, mírame a los ojos. Él siempre estaba acostumbrado a mirar las manos de la gente que le iba a entregar dinero. Y a veces tenemos el enfoque, es que Dios nos va a solucionar lo material, que Dios nos va a prosperar y nos va a llenar las manos de todo lo que necesitamos. Y sí, yo creo que Dios puede prosperar la vida de una persona y que Dios puede añadir cosas buenas a nuestra vida. Pero escúcheme bien, esa ecuación está equivocada. La Biblia enseña: busca al reino y su justicia, al reino, o sea, a Dios primeramente. Y las demás cosas, las que te hagan falta, las que están en tu corazón, lo que le has puesto al Señor como proyecto de vida, el Señor, de acuerdo a tu obediencia, las va a añadir. Amén. No porque te las ganaste, escúchame bien, de acuerdo a tu obediencia. El hecho de que tú hayas recibido al Señor y que estés en una iglesia no significa que Dios tenga que hacerte el milagro que tú quieres. Amén. El hecho de que ellos estaban agolpados y no podía entrar nadie por esa puerta, por esa casa, no significaba que Jesús tenía un compromiso de hacerle el milagro a cada uno de ellos. La Biblia dice que él estaba predicando la palabra. Amén. Y todo el mundo tal vez esperando a que el Señor se levantara y diera una palabra profética, e impusiera las manos, los cojos se levantaran, que los ciegos comiencen a ver, que los mudos comenzaran a hablar, que los sordos a escuchar, pero no pasó. Mientras eso pasaba dentro de la casa, había una historia diferente que estaba pasando fuera de la casa. Amén. Amén. La Biblia habla de 4 hombres que también, al igual que en ellos, recogieron a una persona. ¿Ok?
4 personas que vieron, escúchame bien, algo, pero tenían el discernimiento para saber que Jesús, aquel que estaba en la casa de Pedro, tal vez, algunos dicen que era la casa de Jesús, otros dicen que era la casa de Pedro, podía hacer un milagro. Amén. Amén. Ellos miraron más allá de lo que sus ojos estaban viendo. Amén. Escúcheme bien, tú tienes que mirar más allá de lo que estás enfrentando. Y tú tienes que saber que lo que estás viviendo, el Señor lo puede transformar en un instante, en una bendición para tu vida. Amén. Escúcheme bien. A este hombre tal vez no le funcionaba su cuerpo, estaba lisiado, pero tal vez tenía su mente clara para tomar una decisión. ¿Ok? Y muchas veces, todas las circunstancias reunidas en conjunto que tú y yo podamos estar viviendo, a veces no nos deja tener claridad acerca de lo que tenemos que hacer. Amén. Pero sabes, esta palabra a mí me ha enseñado lo que dijimos el miércoles y lo que te estoy predicando hoy, que a pesar de que no puedas resolver todos tus asuntos al tiempo, tenemos la capacidad de poder tomar una decisión correcta el día de hoy, y es entregarle todas esas cosas al Señor. Amén. Usted que está aquí por primera vez y está escuchando ese mensaje, déjame decirte de parte de Dios, no fue casualidad que tú vinieras a este lugar. Muchos de nosotros estuvimos sentados esperando recibir una palabra también un día por primera vez. Amén. Por primera vez el cojo que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, escúchame bien, en Hechos capítulo 3, por primera vez tal vez se encontró con Pedro y Jesús. Escúchame, y a pesar de que estaba lisiado, tenía la capacidad ese día de seguir en su condición o de cambiar su enfoque de vida y darle la oportunidad para que el Señor hiciese un milagro. Amén. Y tú estás aquí también para hacer lo mismo. Amén. ¿Sabes? A este hombre no le funcionaba el cuerpo, al igual que el otro. Todo su cuerpo estaba dañado por una enfermedad, pero su mente estaba apta para tomar una decisión. Amén. Hay áreas de nuestra vida, escúcheme bien, que pueden estar lisiadas, sin frutos, inoperantes, castradas tal vez, sin esperanza. Hay escenarios de tu vida que pueden estar en esa condición. Y te hablo de tu familia, de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, en circunstancias en donde tú no tienes esperanza. Escúchame bien. Pero déjame decirte algo, solamente estás viendo lo que tus ojos alcanzan a ver, pero deja que tu mente hoy pueda discernir lo que Dios puede hacer y provocar en medio de esa tragedia que tú estás viviendo. Amén. Tal vez muchos al ver a este hombre nunca lo hubiera ayudado, amén, a conseguir una respuesta o a conseguir un milagro. ¿Sabes por qué? Porque este hombre no se dirigía a ningún lugar a pedir limón. Este hombre necesitaba que lo llevara para que Dios, para que Jesús provocase un milagro. Amén. Escúcheme bien, muchas veces el Señor no puede hacer más porque nosotros insistimos en hacer menos. Y Dios no puede hacer más con quien quiere seguir haciendo menos. El día que tú decidas hacer más por ti, Dios hará más por ti. Amén. El día que tú quieres que Dios te use, pues haz más. Amén. Tú quieres que Dios te bendiga, haz más. Quieres que Dios te prospere, comienza a hacer más. Amén. Comienza a venir más a la iglesia. Quieres que Dios te haga un milagro, escúcheme bien, nada más ora 15 minutos. Pues comienza a orar más. ¿Quieres que tu esposa te perdone? Escúcheme bien. Comienza a hacer más de lo que no venías haciendo. Amén. ¿Quieres que tu esposo te bendiga o te trate mejor? Pues comienza a hacer más de lo que venías haciendo. ¿Ok? ¿Me dicen amén? Amén. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que servir? Comienza a hacer más de lo que has hecho hasta el día de hoy. Amén. Escúchame bien, Dios no puede hacer mucho con aquellos que hacen menos. Amén. Hay casos excepcionales en la Biblia. Sin que haya fe, Dios ha hecho milagros. Amén. Dios hizo un milagro con el paralítico de Betesda. Este hombre no tenía fe, tenía su fe puesta en un ángel que descendía de época en época y batía las aguas.
Imagínate, y él, viciado, no podía más, todo el mundo le ganaba la carrera. Y Jesús hizo un milagro sin la fe de ese hombre. Y hay momentos en que el Señor lo puede hacer, pero escúcheme bien, no esperes que Dios siempre lo haga. Los 4 vieron una manera diferente y tuvieron el discernimiento para saber que Dios podía sacar del estancamiento o de la muerte a este hombre. Amén. Entonces, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos en un estancamiento en nuestra fe, en nuestros asuntos, y muchos tal vez aún lo podemos estar viviendo. ¿Ok? Tal vez tú estuviste estancado a nivel material, pero Dios te comenzó a prosperar y Dios te abrió las puertas y hoy eres una persona próspera que puede testificar de lo que Dios ha hecho en esa área. Pero resulta que hay áreas de tu vida que están viviendo una parálisis, que están estancadas, que están lisiadas y que no tienen la mínima posibilidad de que se resuelvan a tu favor. Amén. Entonces hablamos de que podemos estar bien en unas cosas, pero mal en otras. Y aún siendo cristianos y predicando el evangelio, sirviendo al Señor, podemos estar experimentando ese estancamiento. Y hoy es una buena mañana para que usted pueda discernir y deje de ver de una manera muy pasiva y muy pechichona aquellas cosas que están mal en su corazón con respecto a Dios. Amén. Y que Dios las ha venido demandando y que tú y Él saben cuáles son. Escúcheme bien. Estuvimos, pero podemos estarlo. Muchos, escúchame bien, somos espectadores del estancamiento o la parálisis de otras personas. Amén. Y estoy hablando de aquellos 4 que se atrevieron a creer que Jesús en ese lugar podía hacer un milagro sobre esa persona. Saben, muchos de nosotros a veces tenemos conocidos, tenemos jóvenes, tenemos familia, tenemos amigos que están enfrentando situaciones difíciles. Amén. Jóvenes que están en droga, jóvenes que están en situaciones de estima muy difíciles, de identidad. Escúchame bien, en una debilidad tremenda. Jóvenes que están en alcohol, jóvenes que están pasando momentos de depresión. Y tú y yo sabemos eso y no somos capaces, como hizo Pedro, de tomarlos de la mano y levantarlos poco a poco hasta que ellos se puedan afirmar. ¿Saben? A veces somos indiferentes a lo que otros, a la parálisis, al estancamiento que otros están viviendo. Y te estoy hablando de los 4 que cargaron a este hombre. La historia muestra una realidad. Y es que la gente pelea por lo suyo y muy pocos ayudan a otros a librar sus verdaderas batallas. Amén. Nos hemos vuelto egocentristas. Solamente nos interesa lo nuestro. Solamente nos interesa prosperar. Nosotros, nuestra familia, nuestra casa. Y a veces nos olvidamos del que está al lado. E incluso de nuestra misma familia. Del que está caído, del que no tiene, del que no puede. ¿Sabes? Por distintas circunstancias. No se trata de juzgar el escenario o la persona o el por qué está viviendo lo que está viviendo. Se trata de mí. ¿Qué estoy haciendo para levantar a esa persona? ¿Me estoy conformando con lo que estoy viendo? ¿O no tengo la capacidad de discernir lo que esa persona puede ser en las manos de Dios? ¿Sabe? La historia muestra eso. Y creo que esta es una palabra para cambiar esa historia en nuestra vida. Amén. O es una palabra que también a través de ti puede cambiar la historia de la vida de otra persona. Amén. Los 4 rompieron el sistema de la ley para llevar a este hombre lisiado a Jesús, al sistema de la gracia. ¿Sabes que Jesús vino a operar bajo la ley? Pero actuó con un espíritu de gracia. ¿Ok? Porque los escribas lo juzgaban y lo señalaban. Porque él hacía cosas que rompían el esquema de la ley. Jesús era una persona que manifestó la gracia estando en la dispensación de la ley. Y creo que muchos de nosotros nos hemos quedado en la religiosidad y en el legalismo. Amén. Porque el legalismo juzga y señala y descarta a las personas que están viviendo procesos difíciles.
La ley decía, si tú estás así es porque estás en pecado. Si tú estás lisiado es porque estás en pecado. Si tienes lepra es porque tienes un pecado oculto. Amén. Pero la gracia provoca un método de sanidad y de restauración totalmente diferente al legalismo. ¿Sabe? Y había un espíritu de gracia en estos 4 hombres. Porque a pesar de la condición, ellos pudieron decir, ese hombre está así por el pecado de él o por el pecado de sus padres. Pero ¿qué hicieron? Lo levantaron. Escúchame bien. ¿Sabe? A veces no conocemos el porqué de la condición de las personas. Amén. A veces no sabemos el por qué están viviendo lo que están viviendo. Y a veces nos atrevemos a decir, es que hay un pecado, es que algo está pasando, es que algún guardado, algún error tiene que haber en la vida de esa persona. ¿Sabe? Yo no he encontrado ninguna letra que hable de que ellos vieron eso en este hombre. Ellos sencillamente lo tomaron y lo levantaron de cada extremo y lo llevaron donde estaba Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Y muchas veces nosotros dejamos de actuar de esta manera por dedicarnos a juzgar y a señalar las situaciones que están viviendo las personas. ¿Sabe? Y eso nos impide, escúchame bien, actuar bajo la gracia. Y le impide tal vez a esa persona recibir de parte de Dios lo que estaba esperando. Amén. La Biblia enseña que estos hombres levantaron al que estaba paralítico y lo llevaron al lugar correcto para recibir el milagro que este hombre estaba necesitando. ¿Sabe? Ellos no se conformaron con lo que vieron, sino con lo que podían discernir cuando Jesús orara por este hombre. Amén. 4 hicieron en un instante lo que otros no hicieron en muchos años. Amén. Pedro y Juan, lo que muchos dejaron de hacer cuando en vez de orar por ese cojo que estaba sentado en Hechos capítulo 3, lo que muchos dejaron de hacer, lo hicieron en un instante, y en un instante esa persona recibió una respuesta. ¿Sabes? Tú ni te imaginas lo que una palabra tuya puede provocar en una persona. Tú ni te imaginas el consejo a tiempo que tú puedas darle a una persona cuando está necesitada o cuando está viviendo su peor momento o sus peores crisis. Tú no sabes lo que puede ayudar una mano que lo levante en esos tiempos. Amén. Cuando ves mucha gente pasar esperando a que haga algo por ti y no lo hace. ¿Sabes? Yo siento que tal vez nosotros estamos rodeados, o tal vez nuestra vida está lisiada en algunas áreas, y hoy necesitamos que seamos levantados. Amén. Necesitamos que el Señor nos tome de la mano, así como Pedro tomó a ese cojo, así como estos 4 hombres lo pudieron levantar y llevarlo al lugar correcto. Amén. Y que hoy nos podamos despojar de ese legalismo, escúchame bien, y comenzar a operar bajo un espíritu de gracia, bajo un espíritu de amor, bajo un espíritu de perdón. Amén. A eso nos ha llamado Dios. Y esa es la manera como tenemos que comenzar a ver el evangelio del Señor. Nosotros no estamos puestos en esta tierra bajo esta dispensación para juzgar a nadie. La palabra dice que hay un juez justo. Si usted juzga, usted se va a equivocar, porque ninguno de nosotros, escúchame bien, estamos diseñados para juzgar a nadie. Amén. ¿Sabe? Pablo dice, no juzgues a nadie porque vienen a ser como aquel que está juzgando. O sea, en otras palabras, lo que tú juzgas hoy puede ser tu pecado el día de mañana. Puede ser el error mismo el día de mañana. Por eso la palabra que tú tienes que soltar, tienes que levantar a la otra persona. No te estoy diciendo que pases por alto el error. Oye, reconócele que está mal lo que está haciendo, pero levántalo, ayúdalo, amén. Dale una palabra, preséntale a Jesús. ¿Sabe? La gracia enseña que los errores se curan con amor y con
misericordia. Escúcheme bien. ¿Sabe? Y el amor también incluye exhortar a las personas, direccionarlas a las personas, pero con un método diferente. Amén. De una manera diferente a como ocurría durante la dispensación de la ley. Amén. Escúcheme bien. El Señor vino a morir por cada uno de nosotros. Escúcheme bien. Ya el que tenía que morir, murió. Y usted y yo somos instrumentos de vida. Tenemos que presentar la luz de Cristo de manera correcta a las personas que no le conocen. Usted y yo estamos para alumbrar el camino de aquel que lo ha perdido y de aquel que se ha extraviado. Amén. Escúcheme bien. El perdido espera que tú lo puedas levantar, cualquiera que sea su condición. Por eso te digo, tal vez estos 4 no aparecen en Hebreos capítulo 11, pero son unos héroes de la fe. Amén. Son héroes incógnitos, porque ese milagro aparece registrado en la Biblia, porque ellos pensaron de manera diferente al resto de las personas que se acostumbraron a ver a esa persona tal vez toda su vida en esa condición, pero nunca hicieron nada. Amén. La Biblia dice que lo llevaron, la historia dice que lo llevaron de su casa a la casa donde estaba Jesús. Amén. Lo llevaron de la casa incorrecta a la casa correcta. ¿Ok? Yo quiero decirles de parte de Dios a ustedes, aquellos que han crecido en este lugar, aquellos que han llegado, no somos perfectos, pero creo que si Dios te ha traído a este lugar, te trajo yo no sé de dónde, pero llegaste a un lugar correcto. Llegaste a la casa correcta. ¿Amén? En esa casa estaba la gracia de Dios, estaba el amor de Dios. ¿Sabe? Y no pudieron entrar por la puerta, tuvieron que entrar de una manera inusual por el techo. Y no sé de qué manera llegaste a este lugar. Tal vez de una manera inusual, de una manera casual, por alguna circunstancia, pero estás en este lugar. Amén. Y quiero que sepas que en este lugar Dios te va a tomar de la mano. Dios va a sanar tu corazón. Amén. Dios va a cambiar tu condición. Dios va a ayudarte a salir adelante. Amén. Y así como ese cojo ese día que entró por el techo recibió su milagro, en algún momento, en algún instante, porque el tiempo es de Dios, el Señor también lo va a hacer contigo. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos, si se lo va a dar, dáselo fuerte. Levante sus manos al cielo. Siento que Dios está en este lugar de una manera muy fuerte. Siento que su Espíritu quiere hacer algo en nuestros corazones en esta mañana. ¿Sabes? Alguien a ti y a mí nos vio de manera diferente. Tal vez no literalmente comparado con estas personas que te acabo de enseñar o de las cuales te he venido a enseñar, pero de alguna manera estábamos lisiados. Nuestro corazón no funcionaba de la manera correcta. Nuestro carácter no era el mejor. Nuestros pensamientos no eran acerca de Dios. Nuestra familia y nuestro hogar tal vez estaban divididos y a punto de quebrarse. Pero un día alguien, escúchame bien, como estos 4 hombres, nos tomó de la mano. Y algunos tal vez fuimos cargados y traídos a la casa correcta, a la casa y al lugar donde podríamos ver un milagro y un cambio de condición en nuestra vida. Y tú y yo somos testimonio vivo, escúchame bien, de que fue Dios, pero que utilizó personas que nos cargaron, que colocaron
nuestras cargas sobre sus hombros. Gente que no se cansó de escuchar nuestras tragedias. Gente que lloró al lado de nosotros. Gente que siempre estaba dispuesta a hacer una llamada, a estar ahí contigo. Estoy hablando de ese tipo de personas que aparecen en la Biblia, pero que también fueron reales en nuestra vida y que también pueden ser realidad de otra persona que está cerca de ti, a través de ti. Amén. Los cuatro representan a muchos de los que estamos en este lugar. Estamos dispuestos a dejar de operar bajo un espíritu de religiosidad y de legalismo para comenzar a operar bajo la gracia. Escúchame bien. Y hay gente que no va a poder entrar. Escúchame. Y va a tener que ser traída a este lugar de manera inusual. Al hombre lo tuvieron que introducir por el techo para que pudiera recibir su milagro. Amén. Usted tiene que entender que Dios no hace cosas ordinarias. Dios hace cosas inusuales. Amén. Pero necesita de gente como estos cuatro hombres que entiendan, escúcheme bien, que Dios hace cosas inusuales. Amén. Y Dios te va a usar no solamente para que testifiques de las cosas que Dios va a provocar en ti, de la manera como Dios va a quitar aquellas cosas que han producido una tragedia el día de hoy en tu vida y que tal vez tú y yo nos hemos habituado a vivir en esa condición. Creo que Dios en esta mañana te ha traído a este lugar para que tú sepas y para que tú entiendas que Él lo va a hacer. Amén. Vamos, levante sus manos en esta mañana. Levante sus manos en esta mañana. Desde acá, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Con tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo, no merecerlo, su amor se entregó por mí. Con tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Vamos, levante sus manos en esta mañana y dele gracias al Señor. Vamos, dele gracias porque Dios va a hacer cosas grandes y cosas buenas. Lejos de ti, tu amor mucho por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi calor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Vamos, diga al Señor. Tu amor me envuelve, me
encontrarme a mí. No hay sombra que me alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, arena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, arena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, arena que no rompas para encontrarme a mí. Me sostiene amor sin condición, me persigue, lleva las 99 y mano puedo dejarlo, ni vencerlo, su amor se entregó por mí. Todo amor que muerde, me sostiene amor sin condición. Vamos, denle gracias al Señor en esta mañana. ¿Sabe? Porque tú y yo fuimos encontrados por Dios. Y su amor, su misericordia y su gracia nos levantó. Y hoy estamos en este lugar y somos un testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Amén. Tú en tu casa somos un testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará en cada uno de ellos. Vamos, levante sus manos y denle gloria al que vive, al que reina, al que es y al que no ha de ser